Así queremos nosotros incluir un capítulo sobre el trabajo en la Constitución de la Ciudad de México. Este capítulo debe iniciar planteando que el trabajo es un valor, es un bien social, forma parte del patrimonio social de la ciudad, de ninguna manera se le debe considerar como una mercancía, que es el trabajo un derecho humano y que como tal debe ser atendido de manera prioritaria por el gobierno. En segundo lugar, plantear que no solamente la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123 constitucional, forma parte de la legislación laboral en México, sino que tenemos 67 convenios internacionales que México ha suscrito y ha ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo y que como tales forman parte de la legislación a nivel constitucional. Tienen que ver con derechos básicos de los trabajadores, desde la libertad sindical, el derecho a una negociación colectiva auténtica, la protección del trabajo en sectores vulnerables, migrantes, indígenas, trabajo infantil, el trabajo de las mujeres. Enseguida hemos hecho un diagnóstico sobre los principales problemas que tienen los trabajadores en esta ciudad. El 90% de los contratos colectivos que existen son contratos de protección. Esto es, son contratos firmados a espaldas de los trabajadores entre un sindicato fantasma y una empresa. Estos contratos finalmente lo que hacen es repetir lo que dice la ley y de ninguna manera van más allá de lo que los contratos colectivos buscan. Esto es mejorar las condiciones de los trabajadores por encima de lo que dice la ley. El contratismo de protección es realmente un cáncer. Asegurar que haya una negociación colectiva auténtica que permita a los trabajadores buscar, por ejemplo, mejoría salarial, mejoría en las prestaciones y finalmente lograr mejorar sus condiciones de trabajo. En México cada vez aumenta más el número de trabajadores informales y disminuye el trabajo formal, llevando a los trabajadores a una situación de total precariedad. Acabar con figuras como el outsourcing, esto es la subcontratación. Esta figura que también se ha venido desarrollando cada vez más, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, porque también el gobierno de la ciudad, también los gobiernos delegacionales han llevado ya ciertas tareas como vigilancia, como limpieza a empresas que prestan el servicio y que pagan a sus trabajadores obviamente salarios mínimos y sin prestaciones, muchas de ellas. Entonces vamos a plantear la eliminación del outsourcing en el caso del gobierno del Distrito Federal, que está prohibido subcontratar aquellas tareas que son permanentes y que deben ser asumidas por el gobierno de la ciudad como patrón. Esta prohibición expresa y por otro lado plantear limitaciones a la subcontratación, al outsourcing, porque se trata de una figura que debe ser excepcional, no la norma. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ampliar la figura de la inspección laboral. Los inspectores laborales son los que deben estar precisamente dando seguimiento a este tipo de cuestiones y darle fuerza y ponerle dientes a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Tenemos también la problemática que tiene que ver con esto de que menos trabajo formal y más trabajo informal o autoempleo. En este caso hay una cláusula muy concreta que vamos a incorporar que tiene que ver con la promoción del trabajo formal, del empleo formal. ¿Por qué? Porque es el empleo formal el que crea derechos,
es el que permite la estabilidad en el empleo, es el que permite establecer una jornada de trabajo básica, es la que permite la seguridad social y sobre todo es la que permite que haya posibilidades de retiro, de jubilación o de pensión después de determinados años de trabajo. Y en el caso de los trabajadores que se autoemplean, otro tipo de trabajadores que están, por ejemplo, en el comercio informal, en los servicios informales, etcétera, que el Estado por lo menos asegure dos prestaciones o dos derechos para ellos. Uno, el derecho a la salud y también otras prestaciones de seguridad social a partir de fórmulas de contribuciones duales, esto es de la persona, del trabajador y del gobierno. Finalmente decir que la libertad sindical, como uno de los convenios importantes que México ratificó ante la OIT y que está contenido en el convenio 87, esta libertad sindical es fundamental. En la ciudad resulta que no hay más allá del 11% de sindicalizados en la ciudad y que muchos de los sindicatos que existen son sindicatos patronales, son sindicatos impuestos, son sindicatos oficiales. Hay que decir que en el país y en la ciudad no se respeta el derecho a la libertad sindical. Entonces estamos planteando que esta sea una cuestión fundamental, que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir al sindicato que ellos consideren que representa sus intereses. Finalmente, el que haya sanciones, cuestiones muy concretas en donde se castigue la violación al derecho de libertad sindical y de negociación colectiva auténtica. ¿De qué manera? Por lo pronto, una cláusula que establezca que el gobierno contratará solamente con aquellos proveedores, con aquellas empresas que cumplan con los preceptos que están planteados en el capítulo laboral de la Constitución de la Ciudad de México. Que el gobierno no contrate, no dé obra pública, no haga adquisiciones con proveedores que no están cumpliendo con los derechos de los trabajadores que están establecidos en esta Constitución. Eso sería en lo general. Finalmente, comentar que hay una parte muy importante de la reforma constitucional de enero del año pasado que tiene que ver con los trabajadores del Distrito Federal, del antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. La legislación está planteando que sea la Asamblea Legislativa de la ciudad la que establezca el régimen laboral de los trabajadores al servicio de los tres poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial y además de las que serán alcaldías, hoy delegaciones, de los trabajadores de estas delegaciones. De que esto que tiene que ver con los derechos laborales y que tiene que ver con los trabajadores que laboran para el gobierno de la ciudad, pues que hay la posibilidad de dejar atrás el apartado B que hoy rige para los trabajadores en esta ciudad, que es un apartado que, como ustedes saben, es de excepción, que tiene que ver pues con restricciones a derechos laborales, no hay contrato colectivo, no hay derecho a la huelga, etcétera, etcétera. Entonces hay la posibilidad de que legislemos incluso por encima del apartado B. Por encima quiero decir partiendo del apartado A y de ahí hacia adelante. O sea, hay la gran oportunidad de que se construya en esta ciudad un régimen laboral a la altura de las necesidades de los trabajadores al servicio de los estados. En esto queremos ser un ejemplo básico para el resto del país. ¿Qué es lo que planteamos? Por ejemplo, el servicio civil de carrera, que todos los trabajadores del gobierno puedan estar sujetos a este servicio y que por lo tanto tengan acceso a la capacitación, a la educación técnica, al adiestramiento
de manera de acabar con esa figura de burócratas, de gente que cobra y no hace nada o que trabaja mal, sino darle calidad al servicio público, desde el jardinero, desde la persona que recoge la basura, hasta los que se encuentran en las ventanillas atendiendo a la gente. Y en este capítulo de trabajadores del gobierno de la ciudad, que también vamos a incluir de manera general, vamos a establecer los derechos de los ciudadanos, o sea, esta relación del servidor público con el ciudadano, que tiene que poner por encima pues el derecho del ciudadano, más allá de lo que hasta ahora hemos venido viendo como servicio público burocrático. Esto es entonces nuestro planteamiento general, lo vamos a incluir en la Constitución y esperamos que en la discusión que se dé en el constituyente haya sensibilidad para que este tema fundamental, que tiene que ver pues con toda la gente que trabaja, que vivimos de nuestro trabajo, que somos ni más ni menos que la amplia mayoría, ¿no? Pueda ser atendido y podamos avanzar. Muchas gracias.